Desde pequeños somos moldeados para buscar la aprobación de los demás. Las sonrisas y expresiones de nuestros padres nos enseñan a depender de la validación externa, una práctica que seguimos a lo largo de la vida. Esta necesidad constante de agradar a todos, incluso a extraños, nos aprisiona. En el mundo moderno hay un gran énfasis en la búsqueda de la validación social y en parecer bien a los ojos de los demás. Esto ha creado una población de hombres y mujeres cuyo desarrollo está estancado. Muchas veces dejamos nuestros propios sueños de lado por miedo al juicio ajeno. Y, aunque es natural preocuparse por la opinión de los demás hasta cierto punto, después de todo esto facilita las interacciones sociales, la obsesión por agradar puede ser perjudicial e innecesaria. Pasar horas imaginando lo que otros piensan sobre nosotros no solo consume nuestra energía mental, sino que también nos impide vivir plenamente. Como Richard Taylor afirmó en Restaurando el Orgullo, la mayoría de nosotros nos preocupamos demasiado por la opinión ajena. Valoramos la aprobación social de forma exagerada y tenemos un miedo irracional a la desaprobación, crítica y rechazo. En vez de seguir un camino que combine con nuestros talentos, fortalezas y deseos, acabamos conformándonos con lo que los demás esperan de nosotros. La validación social, en realidad, viene principalmente de una cosa: el éxito en el mundo exterior, o al menos, la apariencia del mismo. El cargo que ocupamos, los bienes materiales que poseemos, el tamaño de nuestra cuenta bancaria, nuestra apariencia física, nuestras elecciones de moda y el estatus de las personas con las que nos asociamos. Estas son las cosas que traen la validación que muchos tanto desean. En el momento en que dejamos que nuestra felicidad dependa de la validación de los demás, entregamos el control sobre nuestro estado emocional. Con esta mentalidad, nos sentimos eufóricos cuando los demás nos quieren, pero, cuando no les gustamos, nos ponemos tristes e irritados. Y especialmente hoy, en la era de las redes sociales, muchos han hecho de la aprobación de los demás el punto central de sus vidas. La atención positiva, entonces, se convierte en una necesidad para la felicidad, algo que depende completamente de la voluntad de aquellos que intentamos impresionar. Muchas de las personas que intentamos impresionar ni siquiera las conocemos. Además, muchos tienen opiniones volubles, que a menudo no tienen fundamento o son completamente ignorantes. Una investigación con 2.000 adultos británicos, llamada National Weary Audit, reveló que, en promedio, las personas en Gran Bretaña gastan cerca de 6,5 años de sus vidas preocupándose. Muchas de estas preocupaciones se refieren, directa o indirectamente, a la opinión de los demás. Por ejemplo, en el día a día, 28% de los británicos se preocupan por su apariencia, 21% por qué vestir y 17% por el olor corporal. La expectativa media de vida de los británicos es actualmente de 81 años, lo que significa que gastan 8% de sus vidas preocupándose. Si dejaran de preocuparse por lo que piensan los demás, tendrían cerca de 2 años más para disfrutar la vida o hacer algo útil. Qué desperdicio de energía gastar esta existencia corta y vulnerable preguntándose qué piensan los demás. Kazemi y Koga, autores del libro El coraje de no agradar, afirman que lo único que necesitas para encontrar la felicidad es el coraje de ser despreciado. Explican que no debemos temer ser despreciados. La libertad está justamente en no depender de la aprobación de los demás. Kazemi y Koga explican que existen 2 objetivos principales al interactuar con los demás: buscar aprobación o intentar causar un impacto positivo en sus vidas. Los autores afirman que las personas infelices frecuentemente hacen de la búsqueda de la aprobación de los demás su principal objetivo. Estas personas creen que la verdadera felicidad viene de ser vistas como buenas por los demás, ya sea por un profesor, un padre o por la sociedad. Sin embargo, esta búsqueda siempre lleva al mismo resultado, a la infelicidad. Esencialmente, las personas infelices creen que ser queridas por los demás las hace buenas. Muchos podrían argumentar que el deseo de aprobación y validación es una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, Kazemi y Koga explican que esta es una visión equivocada. Afirman que los seres humanos no buscan aprobación para encontrar la felicidad, sino que buscamos felicidad en la aprobación porque satisface una necesidad más profunda dentro de nosotros. ¿Pero por qué las personas buscan reconocimiento de los demás? Para Kazemi y Koga, en muchos casos, esto ocurre debido a la influencia de una educación basada en recompensas y castigos. Destacan que, incluso cuando las personas infelices logran obtener la aprobación de los demás, esto viene a un precio alto. En la búsqueda de la validación, acaban viviendo de acuerdo con las expectativas ajenas, sacrificando su libertad, al final, su felicidad.
Explican que vivir la vida intentando evaluar los sentimientos de los demás y preocuparse por lo que piensan de ti es vivir para atender los deseos de los demás. Puede que haya señales que te guíen en ese camino, pero es un modo de vivir muy poco libre. También explican que el coraje de ser feliz incluye el coraje de ser despreciado. Cuando conquistas ese coraje, tus relaciones interpersonales cambian completamente, volviéndose más ligeras y naturales. Condicionarnos a ser indiferentes a la aprobación de una sola persona ya es un gran desafío. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un grupo o de una multitud, la necesidad de aprobación puede volverse aún más fuerte. A veces, esta necesidad se manifiesta como una ansiedad social que dificulta nuestra capacidad de prosperar. Cuando estamos dando un discurso o haciendo una presentación, por ejemplo, podemos ponernos tensos y nerviosos, incapaces de realizar nuestro mejor desempeño. En encuentros sociales, nos sentimos incómodos y no conseguimos actuar con espontaneidad. Y lo peor de todo es que la ansiedad social, que surge de esta necesidad excesiva de aprobación, nos impide seguir nuestra conciencia. Para ser uno de los pocos que deja de vivir en referencia a los demás, es necesario disminuir el miedo al ridículo, al rechazo y a la desaprobación. Quien tiene miedo de estas cosas continuará siendo un conformista. Reconociendo que el miedo es mejor enfrentarlo al exponerse a lo que tememos, podemos recurrir a la antigua práctica filosófica de actuar de forma intencional para provocar la desaprobación social. El senador romano Marco Porcio Catón, seguidor de la filosofía estoica que vivió en el primer siglo a.C., era un defensor de esta práctica. Como William Irvine escribe en su libro Una guía para la buena vida, el antiguo arte de la alegría estoica. Una manera de superar nuestra obsesión por ganar la admiración de las otras personas es hacer un esfuerzo consciente para realizar cosas que probablemente generarán el desprecio de ellas. Catón hacía cuestión de ignorar las dictaduras de la moda. De acuerdo con Plutarco, Catón no hacía esto porque buscara la vanagloria. Al contrario, se vestía de manera diferente para acostumbrarse a avergonzarse solo de lo que realmente era vergonzoso e ignorar la baja opinión de los demás sobre las demás cosas. En otras palabras, Catón conscientemente realizaba acciones que provocaban el desprecio de las personas solo para poder practicar el acto de ignorar ese desprecio. Otro gran ejemplo de alguien que adoptó esta práctica fue Diógenes, el cínico, que vivió en el siglo IV a.C. Casi diariamente, Diógenes tomaba actitudes que provocaban ridículo, rechazo y desprecio. Un ejemplo de esto era cuando caminaba hacia atrás en los teatros, yendo contra la multitud que estaba saliendo, con el objetivo de acostumbrarse a actos de no conformidad. Cuando hacía esto, las personas se burlaban de él y cuestionaban su intención, a lo que él respondía: ¿No os da vergüenza que, mientras camináis en la dirección equivocada de la vida, os burléis de mí por caminar hacia atrás? Diógenes fue tan exitoso en desprenderse de cualquier preocupación sobre lo que los demás pensaban de él, que alcanzó un nivel de libertad que muchos solo pueden soñar. Las cadenas de las opiniones ajenas no lo constreñían más. El peso de la validación social no lo incomodaba. Y en vez de moldear su vida para parecer bien a los ojos de los demás, su único propósito era cultivar una grandeza de sí mismo a través del dominio del cuerpo y la mente. Cuando alguien le dijo a Diógenes: «La mayoría de las personas se ríen de ti», él respondió: «Y seguramente los burros se ríen de ellos. Pero así como no me importan los burros, no me importan ellos». La forma de vivir de Diógenes no hizo que fuera desdeñado por todos sus contemporáneos. Al contrario, era admirado por figuras notables. Alejandro Magno quedó tan impresionado con su carácter que, en una ocasión, dijo: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Para acercarnos al ideal de Diógenes, es útil adoptar la siguiente mentalidad. No estamos practicando actos de no conformidad solo para parecer tontos o para atraer atención. Nuestro objetivo es aprender más sobre la naturaleza humana y sobre nuestro propio potencial. Estamos, en realidad, practicando lo que Nietzsche llamó observación psicológica. Así, cuando nuestras acciones provocan risas o desaprobación, podemos seguir el consejo del filósofo Arthur Schopenhauer, que sugirió: «Tu actitud hacia esto será la del mineralogista que encuentra un espécimen muy característico de un mineral». El problema de la preocupación es que nuestra mente tiende a intentar controlar lo incontrolable. La opinión de las personas no está en nuestras manos, y por eso no hay mucho que podamos hacer para impedir que no les gustemos. Sin embargo, existen algunos pasos que podemos dar para mejorar nuestra manera de lidiar con estos sentimientos.
Un primer paso para cultivar una actitud más saludable en relación con las opiniones de los demás es reflexionar sobre el carácter de las personas cuya aprobación buscamos. ¿Estas personas merecen nuestro respeto y admiración? ¿Están en proceso de crecimiento o estancadas? ¿Tienen mentes valientes, independientes y curiosas, capaces de buscar la verdad y formar sus propias opiniones? ¿O son conformistas que aceptan todo sin cuestionar y repiten lo que oyen de celebridades, influencers y políticos? Si una persona no nos impresiona, ¿por qué deberíamos preocuparnos por impresionarla con nuestro estilo de vida? El filósofo estoico Séneca dijo, que loco es aquel que sale del aula con el corazón alegre simplemente por los aplausos de los ignorantes. ¿Por qué sientes placer en ser elogiado por personas que tú mismo no puedes elogiar? Y Arthur Schopenhauer reforzó. Lo que sucede en la conciencia de los demás es una cuestión de indiferencia para nosotros. Con el tiempo, nos volvemos indiferentes a esto, cuando percibimos cuán superficiales y fútiles son los pensamientos de la mayoría, cuán restringidos sus conceptos, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán distorsionadas sus opiniones y cuánta mentira hay en la mayor parte de ellas. Otra manera de suavizar el dolor del ridículo es recordar que, muchas veces, las personas que son más rápidas en juzgar y más agresivas en sus críticas son justamente aquellas cuyas opiniones menos importan. No son personas de mente sana, sino individuos consumidos por la enfermedad de Occidente que usan la crítica como un medio de proyectar su miseria y autoodio en los demás. La forma como las personas reaccionan a nosotros muchas veces refleja más sobre ellas mismas que sobre nosotros. Cuando enfrentamos hostilidad, indiferencia o incluso tristeza en respuesta a nuestras acciones, o incluso a nuestra simple presencia, esto no siempre es algo personal. Muchas veces, estas reacciones pueden estar expresando aspectos del inconsciente de las personas sin que ellas se den cuenta. Carl Jung, el psiquiatra suizo, llamó a este fenómeno proyección. Él creía que las personas tienden a reprimir aspectos indeseables de sí mismas en el inconsciente, creando lo que él llamó sombra. Una consecuencia de esto es que reconocemos en los demás aquello que reconocemos en nosotros mismos. Y así, al disgustarnos algo en los demás, muchas veces es porque no nos gusta esa característica en nosotros. Surge entonces una reacción emocional adversa. La revista Psychology Today describe la proyección de la siguiente manera. El malestar inconsciente puede llevar a las personas a atribuir sentimientos o impulsos inaceptables a otra persona para evitar enfrentarlos. La proyección permite que la característica difícil sea abordada sin que el individuo la reconozca totalmente en sí mismo. Jung afirmó que las proyecciones transforman el mundo en una réplica de nuestro propio rostro desconocido. Todos nosotros vemos el mundo a través de una lente única, y el inconsciente desempeña un papel crucial en cómo nos relacionamos con el ambiente a nuestro alrededor. Sabiendo esto, podemos poner las opiniones de los demás en perspectiva. La antigua práctica filosófica de exponerse voluntariamente al ridículo y al rechazo nos enseña una lección importante. El mundo no se acaba cuando alguien nos avergüenza. Y ningún mal nos sucede cuando las personas desaprueban nuestras actitudes, siempre que estemos cómodos con las acciones que tomamos. Con el tiempo, insultos y juicios de otros se vuelven palabras vacías, que pueden pasar por nuestros oídos, pero no perturban nuestra mente. Ya no nos sentiremos obligados a vivir en función de los demás, y si estamos dispuestos a escuchar el llamado de nuestra esencia, una vida más grande se abrirá ante nosotros. El mayor antídoto para no preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros es cultivar la confianza en nosotros mismos. Si somos inseguros y estamos atormentados por sentimientos de inferioridad, quedaremos dependientes de la aprobación ajena y siempre temerosos de su desprecio. Por otro lado, si enfocamos nuestro tiempo y energía en el fortalecimiento de la mente y del cuerpo, en el perfeccionamiento del carácter, en la conquista de nuestros objetivos y en la construcción de una vida de la cual nos enorgullezcamos, lo que los demás piensan de nosotros, sea bueno o malo, perderá importancia hasta volverse insignificante. En conclusión, independientemente de lo que hagas, es inevitable que algunas personas no te quieran. Por lo tanto, la única manera de encontrar felicidad duradera es aceptar esa realidad y tener coraje para vivir una vida que tú crees que es buena, independientemente de la opinión de los demás. Por eso, es esencial abandonar la necesidad de aprobación y desarrollar el coraje de ser desaprobado. Gracias por ver este vídeo y si te gustó, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Hasta el próximo vídeo.